Apocalipsis quiere decir revelación, pero es una revelación de Juan, pero hay diferentes apocalipsis, revelaciones. Revelaciones es cuando se abren lo que se abría en el medio cuando el pueblo entraban los sacerdotes al tabernáculo. ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado que tenía secciones? Y una de esas secciones era el lugar santísimo, que estaba tapado con un velo. Apocalipsis, cada vez que se dice Apocalipsis, incluyendo esa palabra profética de tiempos finales que contiene la Biblia, que la escribió el apóstol Juan, esa palabra y Apocalipsis son develaciones, diga develaciones. Son momentos donde una cortina se abre para que usted entre en una revelación nueva. Cada vez que hay un muedín, cada vez que hay una fiesta, cada vez que usted celebra una fiesta de estas, como dijo la palabra profética, usted está entrando en una página nueva de su libro. Y cada vez que usted entra en ese lugar, usted alcanza más y entra en una nueva revelación. Así que cada vez que el Señor dice en su palabra, vendré otra vez, no es el advenimiento del Señor final, sino que cada vez que el Señor le decía a los apóstoles, he aquí que vengo, no es el tiempo de vengo para que todas las cosas sean transformadas, como dice la Biblia, que va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, donde todos los elementos serán quemados, enseña la palabra, y cuando esos elementos físicos son quemados, habrá cielo nuevo y tierra nueva. La iglesia se le olvida hablar del destino. Muchas veces nosotros nos encaminamos en este proyecto de iglesia y hablamos de muchos proyectos, de muchas cosas y de muchos proyectos, pero se nos olvida el destino. O sea, usted habla mucho del viaje y de las paradas del viaje y de las cosas que va a ver en el camino, pero se le olvida que el destino es llegar a donde usted arrancó para llegar al final de ese viaje. Y en este tiempo yo creo que la iglesia está enmarcando ya la llegada a ese final, diga final. Así que Jesucristo muchas veces hablaba en futuro, pero en algunos momentos usted lee las cartas de Pablo que habla en pasado. De las mismas cosas que el Señor hablaba, Pablo muchas veces lo habla en pasado. Y yo les había hablado aquí que ese movimiento de futuro y pasado que los profetas y los apóstoles hablan, yo les había hablado de una palabra que era moné, era una palabra griega que quiere decir habitación, porque nosotros nos movemos en habitaciones, nos movemos en lugares donde el Señor nos pone en cada temporada y esas habitaciones son las que el Señor ha arreglado, diga ha arreglado para nosotros. He aquí, ¿se acuerdan que yo le traje esa enseñanza? Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso no es para un futuro después de ese gran acontecimiento final. Eso es para temporada, para citas divinas, para festividades, para lugares donde el Señor nos va a posicionar y nos va a estar con nosotros en una habitación con una revelación diferente. ¿Se acuerdan que hablamos de las habitaciones? Las habitaciones, hay diferentes habitaciones. Usted entra a una casa y no siempre está en la sala. El Señor habla de veces que vamos a estar en el comedor con Él. Y Él va a servir. Y nuestros enemigos van a ser avergonzados mientras nosotros comemos. Diga, mientras comemos. Así que no es el Señor en esa habitación. No es un tiempo final. Cada vez que el Señor habla de aparucía, cada vez que el Señor habla de tiempos, de muedines, no es porque la cosa se va a terminar, es porque va a haber movimientos de revelación. Porque el Señor necesita en este tiempo final una iglesia que entienda el por qué suceden las cosas. ¿Cuántos saben que uno ve a simple vista que están pasando cosas, que se aceleran? ¿Cuántos saben que hay un ataque sobre la niñez? ¿Cuántos saben que hay un ataque sobre la creación genética de los humanos?
¿Cuántos saben que hay un ataque sobre la creación genética de los humanos? El enemigo está tratando de confundir una nueva generación de niños para que ellos no sepan qué son cuando estén creciendo. Pero el Señor está cercando a su pueblo y, como dijo la pastora, es tiempo de meterse dentro. No es tiempo de estar relajando a ver qué pasa afuera, a ver si me gusta más lo de afuera que lo de adentro. Usted tiene que definirse y entrar en este tiempo final firme para lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque el Señor tiene llaves especiales para cada uno de nosotros. Y yo quiero leer unos versos. Esto yo no sé si lo había hecho alguna vez, pero voy a empezar a leer una carta que se escribió hace como 2000 años, escrita por uno de los apóstoles que estuvo con el Señor, llamado Pedro, que dice la Biblia que en un momento dado se le dieron llaves. Y si a ese hombre se le dieron llaves, yo creo que debemos estar atentos a sus cartas y a las enseñanzas que él dejó. Y él escribe 2 cartas importantes que están escritas en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Y yo entiendo que son escritas en 2 temporadas diferentes y para 2 grupos con unas características diferentes. Entonces, en esa segunda carta, yo quiero traerla hoy aquí porque me parece que las características y la personalidad de a quien él le escribe esa segunda carta, yo entiendo que se parece más a nosotros ahora que los que convivieron con él en aquella temporada. Vamos a estar proyectando para leer Segunda de Pedro, desde el capítulo 1, dice el apóstol, mire, para empezar, aquí el gran apóstol les va a escribir a esta comunidad. Miren el título que él se pone. Primero escribe su nombre y le dice que él es esclavo y apóstol. Diga, esclavo y apóstol. Tampoco es tirarse a mondongo, como dicen en Puerto Rico, porque esclavo, piense en un esclavo en esa temporada como una persona que trabaja en una empresa y se debe a la gente que lo dirige y las autoridades que tiene sobre él. Porque no es un esclavo, mire, el concepto que nosotros tenemos de esclavo es de los esclavos que la iglesia, que el gobierno español trajo a América y utilizó razas que marcó socialmente para poderlas utilizar en servidumbre. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos de esclavos. Tenemos esclavos las etapas que pasó América cuando traían gente de África y los marcaron por raza y nacionalidad para que fueran servidumbre de los que se hallaban en una posición mejor, según la interpretación de ellos, especialmente de la Biblia. Pero en este tiempo, cuando nosotros leemos esclavos, sabemos que es una actitud voluntaria de una sumisión a un sistema. Y el apóstol dice, yo Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. El apóstol que él significa en ese momento, en esa línea específicamente, es el apóstol del modelo bíblico que es el fundamento. No es el apóstol del guille que nosotros conocemos. Yo no sé si usted me está escuchando. No es el apóstol del guille que nosotros entendemos hoy. Hoy no entendemos cuando ahí dice esclavo, pero tampoco entendemos cuando ahí dice apóstol. Porque no es apóstol de rango de iglesia romana, ni es apóstol de rango de iglesia evangélica. Porque no tiene que ver con ninguno de los dos. La definición bíblica de apóstol es la definición de que es un fundamento para que la iglesia se ponga encima. Amén. ¿Por qué? Porque el concepto y lo que nosotros hemos entendido muchas veces, el espíritu inmundo lo corrompe para que nosotros nunca tengamos una
un concepto claro de lo que Dios quiere a través de su iglesia. Voy a seguir leyendo porque quiero traerles unos puntos así, destacar unos puntos en esa carta. Les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe le fue concebida. ¿Cuántos saben que usted no se inventó la fe? Le fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios. Diga nuestro Dios. Diga nuestro Dios. Así que Jesucristo es nuestro Dios. Diga de nuestro Dios y Salvador. Amén. Que Dios le dé cada vez más gracia y paz. Diga gracia y paz. Escucha ahí, parece ahí un momentito. Gracia y paz. Una de las cosas que nosotros estamos, una por cual las cosas nosotros estamos aquí, es porque necesitamos en esta dimensión vivir sabiendo que tenemos una gracia y una paz que no viene de este mundo. Usted tiene que entender, cuando usted se convierte al Señor, que usted va a vivir recibiendo unas cosas que tienen que ver con lo sobrenatural de Dios a través de Dios. Y esas cosas, como fundamento, el apóstol Pedro las pone, que usted va a recibir en la medida que usted está en el reino, va a ir aumentando la gracia y la paz. Diga, la gracia y la paz. Que son dos cosas que cuando usted las oye, las marca rápido religiosamente y como que los religiosos hablan de gracia y paz. Pero me está entendiendo, porque son tesoros incomparables para vivir en esta dimensión. Dice que esa gracia y paz crecen a través del aumento suyo, diga, aumento del conocimiento de Dios. Yo no sé si usted cogió esa. ¿Cuántos saben que esta iglesia enfatiza el conocer la palabra? Pues una de las cosas que va a crecer cuando usted entra en ese conocimiento de la palabra es que es lo que le dio Dios para vivir en esta dimensión en gracia y paz. O sea, que mi herencia en esta dimensión no es depresión ni ansiedad. Es gracia y paz. Si yo estoy viviendo de otra manera, puedo procurar, no te estoy maldiciendo, te estoy diciendo que puedes procurar lo contrario a través de la gracia y la paz de Dios, porque tienes derecho de justicia a través de ese conocimiento de recibir esa gracia y esa paz. ¿Cuánto le interesa vivir de esa manera? No vivir, escúcheme llave, no vivir en el pasado en depresión, ni en el futuro en ansiedad, sino que cada día tengo un afán saludable y me basta porque no voy a entrar en ansiedad del futuro ni depresión del pasado. Yo no sé si usted... Usted está llamado a vivir en gracia y paz. Y para eso usted necesita vivir en un presente que tiene que bastarte. Lo que pasa es que leemos, bástate la gracia. Cada día tiene su propio afán. ¡Ay, qué terrible! El afán de Dios, cuando la palabra habla de ese afán, habla de los propósitos de Dios con tu vida, que tú tienes que moverte en esta dimensión. Pero no tienes que moverte en esta dimensión en un afán enfermo con la ansiedad del futuro, ni con la depresión del pasado. Cuando usted mira a la gente que te habla, usted sabe que muchas veces la ansiedad es con cosas futuras y la depresión con cosas pasadas. Y a veces el 90 y pico % de lo futuro o de lo pasado nunca llega a tu vida. Te pusiste ansioso y te pusiste depresivo con algo que jamás llegó a pasar. Ni va a pasar. Amén. Entonces sigue diciendo, mediante que la gracia y la paz a través del conocimiento, miren qué regalo más tremendo nos tiene el Señor. O sea, esa gracia y paz tú no tienes que arrastrarte por las cunetas para buscarla. Dice que te llega mediante su divino poder.
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora te voy a dar una llave para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer, nos vamos a quedar en ese verso. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mediante el divino poder, nosotros en esta dimensión tenemos lo que necesitamos para vivir en gracia y paz. Pero para vivir en esa gracia y paz hay una exigencia que nosotros tomamos livianamente, que es la vida de rectitud. Te voy a explicar eso. Vida de rectitud no es que seas un santurrón, pero tienes un compromiso en esta dimensión de una vida de rectitud, y el apóstol le explica. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer, todo lo bueno lo conocemos cuando venimos a Él a través del poder de Él, pero nos ayuda también a vivir esa vida que demanda Él para ponernos en el mismo voltaje y en los mismos engranajes que se necesitan. Él nos ayuda a estar con la transmisión puesta donde es y al voltaje puesto donde es. Sigue diciendo el verso 4. Y debido a su gloria y excelencia, que ya la mencionó, nos da grandes y preciosas promesas. Diga promesas. ¿Cuántos saben que tenemos grandes y preciosas promesas? Estas promesas hacen posible que ustedes participen. Pero aquí la cosa se pone demasiado de buena para que usted lo deje pasar. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de una dimensión que no es natural. Sígueme, 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 no te pierdas. Te estoy diciendo que es convertirse. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, o sea que las promesas de Dios no son cosas, son dimensiones para que tú vivas en la naturaleza humana, participando de la naturaleza sobrenatural y divina. ¿Me sigue? ¿Para qué? Para escapar de la corrupción del mundo. Déjalo ahí porque mire qué tremendo para este tiempo que estamos viviendo. Ustedes participan de esa naturaleza divina. Ustedes son, como aquí se ha dicho, sal, son luz, porque esa naturaleza divina se manifiesta como sal, se manifiesta como luz, ¿ok? Pero esa naturaleza divina te va a dar el poder para escapar de un mundo que se está haciendo cantos, que Dios no lo hizo para que se hiciera canto, pero se está haciendo canto por causa de cómo la gente desea vivir. Mírelo ahí. ¿Por qué está haciéndose canto? Por los deseos humanos. Pero usted va a escapar de los que hacen canto esta dimensión, porque hay unas promesas para hacerte posible que tú participes de esa sobrenaturalidad. O sea, esa sobrenaturalidad, escúchame, no te la da Marvel, te la da el Espíritu. Nosotros enseñamos a los niños que lo sobrenatural lo da Marvel, pero no le enseñamos la palabra que lo sobrenatural lo da Dios para salir de la corrupción y escapar. Diga escapar, porque hay que escapar, porque esa corrupción te quiere atrapar día a día. ¿Causada por qué? Por los deseos humanos. O sea, no, sígame, que le estoy dando llave. Usted quiere salir ileso de lo que está pasando y está por pasar, que te aseguro que se va a poner peor. No porque yo sepa mucho, sino porque lo dice el libro del fabricante. ¿Me sigue? ¿Cómo yo voy a escapar
de esa corrupción del cosmos. Diga cosmos, ahí no dice planeta, ahí dice cosmos. O sea, la gente portándose mal no solo dañó el planeta, dañó la galaxia. Un día de esto les digo. Entonces nosotros podemos escapar para no ser partícipes de eso que dañan la cosa. Y no solo escapar de los que dañan la cosa, sino vivir en una dimensión que aunque la cosa se dañe, yo no me daño. Y debido a su gloria y excelencia, ¿cuántas veces ha dicho eso? Como 3 veces. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas que hacen posible que usted participe de esa naturaleza, se escape de la corrupción que ha causado los chicos malos. Ahora dice el verso 5. En vista de todo esto, Pedro dijo en griego, en vista de todo este despelote, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Se acuerda que él dijo que él daba mejores promesas a través de la fe que le dieron a ustedes por gracia y por su poder que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos dio? Pues nosotros tenemos que esforzarnos, diga esforzarte. Aquí la pastora y mucha gente que ha venido antes que ella había dicho que la carne nuestra debe morir cada día. Y no es que seamos tan malos que tenemos que matarnos por todo lo que pensamos y hacemos. Es que la naturaleza esa dañada todos los días te incita a hacer algo que corrompe el cosmos. Y es tan importante que tú escapes de eso para participar de la otra naturaleza. Entonces tú lo pones acá en tu mente en una balancita chiquitita que dice, esto es bueno y esto es malo. Tú tienes que entender que en esa dimensión de lo que Dios quiere y lo que quiere tu carne está el final de la protección del cosmos. La justicia del juicio final va a venir porque va a haber una demanda de los que protegieron el cosmos y de los que lo rompieron. Porque en ese asunto final es un asunto de jueces, es un asunto de estrado. Y en ese estrado y ese asunto final, ¿quién puso la demanda a favor del justo juez? ¿O quién corrompió y dañó la creación? Dice, en vista de todo el despelote, recuerde que todo esto en griego es despelote. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Esfuércense al máximo, no es esfuérzate un poquito. Y esfuérzate al máximo quiere decir que da trabajo. Esfuérzate al máximo quiere decir que hay una guerra en contra de lo que se supone que tú hagas. Esfuérzate al máximo quiere decir que tú vas a tener que dejar cosas y hacer cosas para poder alcanzar esa dimensión que Dios quiere ponerte para que alcances la naturaleza divina. Por responder a las promesas de Dios, complementando tu fe. Esto te arranca, si tú entiendes esto, te vas a arrancar los cascos hoy. ¿Con qué se complementa la fe? Con una abundante provisión de excelencia moral. Es que la moralidad, eso es cuestión de moda. El yo ser moral depende de donde yo viva y que yo crea. Si yo creo que esto es bueno, es bueno. Si yo creo que esto es malo. Porque esos límites los pongo yo porque yo me creo unas cosas. Y como ustedes están corrompidos leyendo las cosas cristianas, piensan en una moral de acuerdo a un libro, que yo le llamo el libro del fabricante, que cuando tú haces las cosas en contra de ese libro, las piezas se te van a romper, se te van a dañar o te van a faltar. Esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios.
aumentando la fe. ¿Cómo tú aumentas la fe? La Biblia dice que es así. Yo lo voy a hacer así. Porque voy a tener una excelencia moral de acuerdo al juez justo. Para salir ileso el día del juicio. Yo te estoy hablando cosas hoy que es bien difícil que se hablen en este tiempo porque se enredan con tanta cosa. Pero yo quiero que tú salgas de aquí pensando que hay un libro que tú vas a leer, una carta que después vas a estudiar como en 560 versiones, para que sepas que yo no estoy inventando y que todas dicen lo mismo. Completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral, volvemos, ¿te acuerdan lo que hablamos? Diga, con conocimiento. O sea, tú no sacas tu excelencia moral del aire. Tú no sacas tu excelencia moral del invento de la gente de afuera. Tú no sacas tu excelencia moral vistiéndote como se viste todo el mundo porque tú dices, yo me siento bien así. O el mundo dice que tú te debes sentir bien así. Porque tu excelencia moral tiene que venir de una provisión de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay una cosa que hay en tu carne, debajo de tu pellejo, en la casa del cuerpo. Hay una cosa que se llama depravación, que es innata desde que Adán y Eva corrompieron la dignidad de Dios haciendo su voluntad pervertida. Ay. Diga, naturaleza de la carne. Y te voy a decir una palabra que la Biblia la usa para describir lo que yo te voy a decir. Déjate ese texto ahí. Diga, concupiscencia. La Biblia habla de la concupiscencia de tu carne. ¿Qué es eso? Concupiscencia de la carne. La tendencia de hacer las cosas que te parecen de hacer la atmósfera, de completar tu carne. Es que quiero explicarlo de una manera de ajo y habichuela con aguacate, huevo frito y un guineo. Tu concupiscencia es la tendencia de tu carne de hacer lo que la atmósfera alrededor tuyo está haciendo, que complace la sustancia de las tinieblas. Yo les dije a ustedes que los demonios actúan en la gente no porque le da la gana, sino porque hay una provisión de sustancia. Usted tiene que oír los mensajes anteriores, no se quede siempre en lo mismo. No, es que eso ya se dio. Eso ya yo lo oí. Usted está en una universidad, estudie para que su fe aumente y se llene del conocimiento que hace que su fe aumente. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Mira para allá y ya estamos a la idea. Concupiscencia de la carne que está viva a hacer lo que las tinieblas quieren hacer. Por eso la palabra dice que cada día tu carne tiene que ser crucificada, tiene que morir, porque eso está ahí. Tú naciste de Adán, tu carne está todo el tiempo pidiendo esa concupiscencia. Pero yo te voy a dar un secreto. ¿Cuántos saben que somos espíritu, alma y cuerpo? Pero tú eres un espíritu que tiene un alma que está en guerra con lo de afuera y el espíritu, pero tú habitas en este estuche que se llama casa. Yo creo que para lo que dijo la pastora de estar adentro, es tiempo que para estar adentro haya una mudanza. Empieza a mudarte de la casa del alma
a la casa del Espíritu. Porque vas a llegar a 80 años remendando tablas, tapando boquetes, sellando el techo, amarrando con sogas cuando venga el viento. Porque el propósito no es solamente que esté fundamentada sobre la roca, es que tú seas parte de la roca. Dile al que está a tu lado ahora mismo, múdate. Yo me acabo de mudar y me tuve que poner hasta chaqueta, porque cuando tú te mudas encuentras lo bueno, lo viejo lo empiezas a botar. ¿Cuántos se van a mudar? Para que encuentre el buen tesoro, el que está escondido, el que te hace partícipe de la naturaleza divina, a través de cambiando tu casa vieja, desmoralizada, o sea, sin moral, por la excelencia del Señor con conocimiento. El verso 6, estamos terminando. Ese texto yo antes me enredaba con él, que me quedaba para adelante y para atrás. Yo decía, aquí el apóstol le dio sueño mientras escribía. El conocimiento que te vas a llenar para cambiar de casa de madera a casa espíritu. El conocimiento con control propio, diga control propio. Tú sabes que para dominar la naturaleza de la concupiscencia y de la carne, no es reprender demonios todos los días. No es que tengas perseverancia en que la palabra se cumpla. Lo voy a hacer hoy, mañana me falló, lo voy a hacer mañana porque la palabra lo dice y yo voy a tener control para no hacer lo que no debo hacer y voy a perseverar para hacer lo que la palabra dice que haga. Mientras me sujeto a Dios. Y sigue diciendo, la sumisión a Dios con el afecto fraternal, sin enfogonarme con la gente, especialmente con los que te dirigen, y el afecto fraternal, con el amor por todos, que no es el ay bendito puertorriqueño. Es el amor para que la gente conozca la dimensión. No es lo mismo la pena de que los nenes en África mueren a querer que los nenes en África entiendan la dimensión. Porque están bajo pactos de hechicería, los están sacrificando a los demonios y no hay quien los saque de ese conocimiento para que les llegue la provisión natural y espiritual. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren los nenes de África? Por ser bueno, porque está esperando que tú y yo lleguemos allí y le abramos las puertas de un evangelio diferente y del conocimiento de lo eterno. Mientras tanto, el diablo hace su trabajo: robar, matar y destruir. Ah, no, pero es que son niños. El diablo no mira niños, mira personas con espíritu. Yo quiero que tú saques eso hoy de aquí en tu cabeza. Mételo en tu cabeza. Cuando el mundo espiritual te mira, escúchame. No ve gente con edades, con vestimenta, con más maquillaje, menos maquillaje. El mundo espiritual ve personas, ve espíritus. Tu persona es un espíritu. El mundo espiritual ve tu espíritu. No ve el estuche, escúchame, ni ve la edad. Ve tu espíritu. El mundo espiritual ve espíritus. O es que tú cuando eras bien pequeño, escúchate esto, cuando tú eras bien pequeño y pensabas de ti como yo, ¿sabes? De tu yo. ¿Tú pensabas en edad o pensabas que eres tú? No importa la edad que tú tengas, cuando tú piensas de ti, si no te miras en un espejo, te fuiste y te olvidaste cómo eras. Porque tú eres tú. Y cuando tú piensas de ti, Aida piensa, yo soy Aida. Pero no mire el estuche. Mire, léase Pedro, yo lo voy a dejar aquí, pero léase como yo lo estoy leyendo.
Dito, léase como yo lo estoy leyendo, transfórmelo a una dimensión sobrenatural y divina. No lo lea como lo leen los teólogos, no lo lea como lo leen los seminarios evangélicos, no lo lea como lo lea en Roma, léalo como lee el Espíritu. Porque usted tiene un lugar de reunión que no es un grupo social, es donde hay un grupo, escúchame, donde hay un grupo de humanos regalo. Válgame. Usted está aquí porque Dios está levantando en este lugar humanos regalo. Los hombres don. Los hombres don. Los humanos regalos que Cristo le dio a la iglesia para la edificación de todos. Yo no sé, no está llegando. Aquí hay humanos regalos, aquí hay hombres don, aquí hay hombres regalos que son profetas, que son apóstoles, que son maestros, que son pastores, que son evangelistas. Esos son los hombres regalos que Dios ha preparado para este tiempo final, para que la iglesia sea un cuerpo saludable a la medida y a la estatura sobrenatural de Cristo. Los que no sujetan su don al servicio de la iglesia caen en hechicería almática. Miren, va a haber un liderato en este tiempo que su don, el don que Dios le dio para que fuera un hombre don en la congregación, no lo sujetan al espíritu, lo sujetan a su concupiscencia o a sus propios negocios. Y esos son los que van a caer en hechicería almática, porque van a mantener grupos de gente para robarle los chavos, dirían en Puerto Rico, o para controlarlos para que no se vayan para otro lado. Y van a estar haciendo un montón de, diría una palabra dominguera, de malabares, para que no se pierda en otra cosa ni llegue al conocimiento de la verdadera verdad, le llama la palabra. Diga la verdadera verdad, porque todas las otras son medias verdades y una media verdad se convierte en una cosa que no es verdad. Entonces se meten en poderes almáticos para atraer a la gente a las congregaciones. Y ese poder almático es hechicería. Tú te convertiste, quédate aquí, porque yo te profetizo. Yo veo un coliseo lleno de gente. Yo te puedo profetizar para que lo hagas más rápido. Vete a un juego de finales de pelota. Vas a ver un coliseo lleno de gente. Si lo que tú quieres es un coliseo lleno de gente, pues ve unas finales de baloncesto. Chiste, usted me entiende. Pero rápido vienen mire, ¿sabe cuánta gente le profetizan eso? Aquí. Por eso la profecía no puede ser de interpretación privada, ni aquí. Consulte a los maduros. Los maduros no son los que tienen barba. Los maduros son los que usted sabe que el Espíritu le da testimonio, que tienen una experiencia de la palabra, que tienen el conocimiento. Diga hechicería. Y ahora diga almática. Porque no es que va a ser un brujo allá con un demonio y va a sacrificar un gato y va a botar la sangre y va a invocar los espíritus inmundos. Es que te va a convencer con suavidad de palabras. Te va a convencer con cosas que tú sabes que a ti te gustan y te va a decir no. Como tú llegaste con un hambre de ser alguien, porque todos lo tenemos, ¿quién no? Pero en la iglesia tú tienes el peligro que Dios te da la oportunidad de ponerte como rey y como príncipe, pero los aprovechados te llevan a esos lugares con engaño. Pero usted va a encontrar en este tiempo final gente que se adueña de las almas.
porque negocian, le hace Apocalipsis, con los espíritus de Babilonia y de Jezabel y de toda esa gente. No es que esa gente va a aparecer, es que esa gente actuó con unos espíritus inmundos que pueden meterse en cualquier persona. Y los convierte en lo que hacían ellos. Controladores, hechiceros, vividores de la gente. ¿Cuántos han aprendido algo? ¿Cuántos saben que vienen tiempos peligrosos? Pero nosotros, dedicándonos a la moral de Dios, seremos librados. No cambie la justicia de la moral de Dios por los inventos del mundo. La iglesia está pactando con moral tibia porque no sabe mantenerse en la moral de Dios. Usted va a ver en este tiempo grupos de iglesia que se unen, que hacen alianzas religiosas para poder subsistir económicamente. Pero Dios está buscando una iglesia que Él va a hacer su provisión con grupos de gente de pacto que saben correr una visión no solo para su vida, sino para la vida que traen en sus lomos de sus generaciones, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Y quieren que haya lugares de cielos abiertos, que haya moedín, citas divinas para poder subsistir hasta ese día que en un abrir y cerrar de ojos los elementos serán consumidos y la tierra será transformada. Póngase de pie y déle un aplauso al Señor.